Una vez más, buenos días, hermanos, el Señor los bendiga. Es un privilegio poder estar aquí ante ustedes para compartir un breve devocional de 15 minutos, 20 minutos a veces como máximo. Y obviamente siempre cada devocional tiene como intención principal que nosotros como cristianos podamos mantener una vida devocional práctica, sencilla, desarrollada, donde usted pueda tener una relación más profunda con el Señor en su vida. Todos sabemos que la Biblia dice que separados de mí nada podéis hacer. Y obviamente este devocional lo único que pretende es que usted sea incentivado, sea movido, sea retado a que usted pueda mantener una comunión estrecha con el Señor que lo rescató. Y quisiera continuar el día de hoy con Lucas capítulo 1, versículo 15. Y meditemos por favor en esta declaración que hace el ángel respecto a Juan el Bautista. Mire lo que dice: porque será grande delante de Dios y no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el seno de su madre. Estábamos hablando el día de ayer, hermanos, en este devocional, de ni vino y mucho menos sidra. Vamos a orar. Padre, bendice este tiempo, bendice este devocional y permítenos, Señor, aprender, conocer, desarrollar tu voluntad en nuestras vidas. Señor, dame la sabiduría, las palabras que puedan, Señor, ser útiles para poder retarnos a evaluar en dónde está nuestro sentir en relación al licor, Señor. Bendice este tiempo en Cristo Jesús. Amén. Yo les decía a ustedes en el devocional anterior que no existen palabras suficientes que un predicador pudiera decir o utilizar para hablar y señalar precisamente todo lo negativo en contra del licor por sus efectos tan horribles que termina produciendo en la vida de otras personas. Si cada uno lográramos evaluar con sincero peso y con sincera realidad de nuestra vida los efectos, el daño, las destrucciones, el caos, el alboroto, la falta de sensibilidad que conduce a una persona que vive dominada por el licor, lo egoísta que se puede volver una persona al pensar en sus propias necesidades nada más. Y también, hermanos, en el hecho de que cuando la Biblia nos dice precisamente que fornicación, vino y mosto quitan el juicio, podemos decir definitivamente, hermanos, que cada uno de nosotros deberíamos de pensar con cruda realidad en los daños tan negativos que termina produciendo el licor en la vida de una persona. Recuerde lo que Salomón decía en Proverbios 21, que el vino es escarnecedor y la cerveza alborotadora, y que cualquiera que por ellos yerra, anda, no es sabio. Muéstrame una persona dominada por el licor y le voy a mostrar una persona egoísta, una persona insensata, una persona que cree que a otros tal vez le pudo haber pasado, pero que a él no le va a pasar. Como decía en tiempo pasado, yo trabajé cuando era un niño precisamente al lado de mi tío en una funeraria. Y es increíble, hermanos, la cantidad de personas que tuvimos que enterrar por el diagnóstico que se llamaba cirrosis hepática, que terminaba precisamente dañando el hígado a totalidad, hermanos, el consumo de licor. No estoy exagerando definitivamente con relación al licor, porque yo sé que todo comenzó precisamente con un brindis, con una cerveza, con algo inocente, y que pareciera ser que tantos
creyentes lo ven con una naturalidad del licor que me sorprende la idiosincrasia espiritual que hay en el manejo espiritual del tema del licor. Como dije en el devocional pasado, si midiéramos el hecho de cuántos hogares rotos, cuántas familias destruidas, cuántos hogares se fueron a dormir sin alimentos porque el esposo se sentía en el derecho de consumir lo que él ganó durante la semana, dejando a su esposa y a sus hijos sin qué comer. ¿Cuántos golpes recibidos por una dama y por hijos que nada tuvieron que ver por la insensatez de un hombre al no vivir y entender que el licor termina siendo precisamente completamente infernal? Cheque las estadísticas usted, si le gusta la tecnología. Y sabrá usted que si usted, válgame el término, ¿verdad?, averigua en Google usted cuántos accidentes automovilísticos están siendo producidos año tras año por los efectos del licor, se sorprendería de las cifras, de la cantidad de gente que murió cuando iba controlada y dominada por el licor. Todo gracias al licor. Hogares que terminaron en divorcio por el licor. Personas esclavas al vicio, al líquido diablo, que no pueden dejar porque precisamente pensaron que ellos podían controlar al licor y el licor terminó controlándolos a ellos y volviéndolos esclavos de sus deseos y de sus anhelos a totalidad. Imposible que un creyente llegue a permitir en casa de alguna manera el consumo de brindis o copa social en su vida cuando sabe que eso es a totalidad dañino. En el libro de Proverbios capítulo 23 dice: no mires el vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, dice Salomón, dice, mas al fin como serpiente morderá. Dice la Biblia que tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablarán perversidades. Y Salomón dice que me hirieron, mas no lo sentí. Me azotaron, pero no me dolió. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Así es el efecto dañino del licor. Lo vuelve a uno un vicioso a totalidad. Muéstreme a alguien que experimenta y que prueba el licor, que lo tome este asunto del licor con ligereza, y le mostraré a usted una persona insensata y completamente falta de sabiduría, porque eso es lo que la Escritura dice. No son palabras mías, son palabras de Dios. Hubo un tiempo en el que en el pasado los avivamientos que se dieron precisamente porque se creía con verdadera convicción en el daño que el licor producía. Se dice que históricamente cuando Billy Sunday predicaba alrededor de los Estados Unidos campañas de avivamiento, el primer efecto que llegaba a producir en las ciudades ese avivamiento era el cierre de burdeles y de cantinas que promovían el líquido diablo. ¿Cuántas familias sin alimentos quedaron? ¿Cuántos pecados añadidos pueden precisamente, hermanos, en verdad conectados al licor? Piénselo conmigo: fornicación, vino y mosto quitan el vicio. Una persona dominada por el licor puede volverse un adúltero completo, un fornicario, fornicaria completo. Y obviamente todos sabemos que vicios similares al licor, como lo es las drogas, terminan haciendo que personas pierdan su pureza en otros sentidos, porque el licor conduce a una multiplicidad de pecados en la vida de una persona. Por eso la Biblia nos dice que Juan el Bautista fue impedido de probarlo. Y yo estoy convencido que el cristiano en el Nuevo Testamento se le pide como un mandato no ser controlado y dominado por los efectos del licor.
La Biblia nos dice en el libro de Efesios capítulo 5, en el versículo 18, unas palabras que son sumamente importantes en relación al licor. La Biblia nos dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Mire, dice la Biblia: antes bien, o más bien, sed llenos del Espíritu. Quiere decir que al cristiano, todo lo opuesto que se le pide en relación al licor es que se deje dominar y controlar o llenar por el Espíritu Santo de Dios y jamás por el licor, a no embriagarse. Porque dice la Biblia que hay disolución, discordia, conflictos, batallas, peleas, luchas, todo causado por el licor. Al creyente se le pide en verdad ser lleno del Espíritu Santo. Para el cristiano que quiere experimentar verdaderamente una vida de victoria, hermanos, no tiene ninguna opción en el cual pueda verdaderamente experimentar victoria en su vida a menos de que sea lleno del Espíritu Santo de Dios. Para el cristiano, escúchelo bien, y no estoy desestimando las palabras, no hay copa social. No hay una copa para alegrarse. No es para pasarla bien. Porque el cristiano que ha conocido la verdad, la pasa bien sirviendo al Dios que lo rescató. Al creyente se le exhorta a ser lleno del Espíritu Santo, y al dejarse dirigir, controlar, dominar por el Espíritu Santo de Dios, se va a vaciar de sus propios anhelos y deseos y se va a llenar del Espíritu Santo de Dios en su vida. Cuando Pablo le escribió a la iglesia de Éfeso que no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, hay que pensar precisamente que el trasfondo en el cual Pablo le escribió a la iglesia de Éfeso es porque Éfeso era una ciudad adoradora de Baco. Baco era el dios que precisamente controlaba el licor, o Bacchus, como usted le quiera decir. Y obviamente, hermanos, cuando los efesios sin Cristo iban a adorar a Baco, y bebían, y bebían, y bebían, y bebían, algunos escritores creían que cuando estaban en totalidad bajo los efectos del licor, Baco terminaba controlando la vida de ellos. Si cada uno de nosotros comprendiéramos lo valioso de ser llenos del Espíritu Santo de Dios, de ser dominados y controlados por el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, ni siquiera promoveríamos, venderíamos o conservaríamos licor en nuestros hogares. Puede llamarme exagerado si usted lo quiere, radical si usted lo quiere, puede llamarme pasado de moda si usted lo quiere, pero creo que si tan solo sopesáramos todos los efectos infernales del licor sobre otras personas, queridos hermanos, como dije al inicio de este devocional y en el devocional pasado, palabras serían insuficientes para describir lo dañino y satánico que es el licor. Por eso, es importante que, sin lugar a duda, como cristiano, el cristiano verdadero, escuchen esto, no consume, no compra, no promueve, no conserva ese tipo de bebidas dañinas al interior de su hogar. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: no mires el vino cuando rojea y cuando resplandece su color en la copa. Entonces, yo quisiera terminar este devocional diciendo las mismas palabras que el ángel le dijo a Zacarías, precisamente en relación a Juan el Bautista, y que creo que tienen el mismo efecto para cada uno de nosotros que hemos conocido y experimentado el amor de la verdad para ser salvos. La Biblia nos dice que será grande delante de Dios. El título que el Señor nos ha dado a nosotros como cristianos es grande, hermanos. Y por el hecho de que es grande, no deberíamos desestimar la manera, el trato que nosotros le damos precisamente al licor en nuestra vida. Ni vino ni sidra, porque será grande delante de Dios. Si vamos a tener ese efecto que impacte a esta sociedad, hermanos, para bien y para la gloria de su nombre,
Yo quiero apelar a usted al hecho de que usted ha experimentado la verdad. Y por haber experimentado la verdad debería de dominarle y no ningún tipo de bebida ni de ningún tipo de vicio que termine dañando el testimonio de lo que somos en Cristo Jesús, querido hermano. Juan el Bautista era grande delante de Dios. Y nosotros tenemos un título de que somos sus hijos, que somos real sacerdocio, que somos pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y por eso, de ninguna manera, como cristianos, deberíamos de tolerar, permitir, promover o vender bebidas alcohólicas. Que el Señor nos ayude, hermanos, para vivir para la gloria del nombre de Cristo Jesús. Y que no terminemos manchando el título, que es tan grande título que el Señor nos dio al comprarnos con su preciosa sangre. Que el Señor le bendiga en este precioso día. Vamos a orar. Padre, perdónanos si en algún momento hemos disfrutado, probado, o usado, o conservado licor. Ayúdanos, Señor, a experimentar todo lo bueno, todo lo puro, todo lo justo y todo lo amable y todo lo que es de buen nombre. Porque si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, tu palabra dice en esto pensad. Bendice a tu pueblo, ayúdales al igual que a mí, Señor, a libremente vivir dominados y controlados por tu Espíritu Santo, Señor. Bendice este tiempo en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga en este día, hermanos, y que nos ayude a librarnos del licor y a librar a otros de las garras del licor con el poder del Evangelio. Que el Señor les bendiga.